El plato del día. De regreso, esto es el plato del día, 12:44 minutos de la tarde. Pero que tu madre, ¿por qué? Yo no entiendo. ¿Dónde está la mamá muy tuya? bien, muy bien. Intenso este día. La verdad, la República Dominicana se une cuando hay casos como este. Recuerden el tema de los mineros atrapados, todos estábamos atentos en este tema de esta bebé y cualquier situación o desaparecidos. En el caso de los desaparecidos también el pueblo se une para conocer los resultados, que siempre esperamos sean los mejores. Así es, Nereida. Vamos a otra información que fue de mucho interés también ayer para todos los dominicanos, porque se variaron las reglas para viajar desde República Dominicana hacia Guatemala por el alto flujo de inmigrantes que está llegando desde Dominicana a ese país centroamericano para hacer la vuelta a México. Cortaron la vuelta. Cortaron la vuelta. Cortaron la vuelta y era lógico y era de esperarse. Miren, esto ha afectado los centros de vacunación de la República Dominicana. Nosotros no teníamos un volumen tan grande de personas vacunándose contra algunas de las enfermedades que se pueden adquirir en algunos de los tramos y de los pasos que se usan para este recorrido para entrar ilegalmente a los Estados Unidos y pues estamos hablando de agotamiento en ese sentido. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Tenemos la grata, qué bueno que pudo tomar la llamada el embajador de Guatemala en República Dominicana. Está con nosotros en la línea telefónica Javier Cepeda, ese Cepeda con Z, siempre que lo veo se lo digo. Buenas tardes, embajador, gracias. Buenas tardes. Gracias por el contacto con CDN, Albanelli Familia le habla. Aquí tengo a Juan Carlos Albelo, a Nereida Castillo y a Samuel Guzmán. Tener información, ¿por qué estas restricciones? ¿Qué fue lo que pasó? Correcto, bueno, mira, muchas gracias en primer lugar por atender y un gusto a los demás que acompañan en la entrevista. Gracias a usted. Un gusto. Bueno, hay que contextualizar. En primer lugar, creo que lo importante es que la población dominicana entienda que esto no es algo en contra de Dominicana o en contra de algunos dominicanos. Esa decisión de implementar visa para algunos dominicanos es una acción de carácter de seguridad nacional, así como también de alguna forma República Dominicana lo ha hecho con la migración irregular de algunos haitianos. En este caso Guatemala también lo ha hecho con Ecuador, en ese caso pues se ha incrementado la migración irregular de dominicanos en Guatemala, y esta es una decisión que se va a hacer también de carácter temporal, porque no es definitivo, que cada 3-4 meses se va a estar revisando para ver si las cifras bajan, se reducen, y entonces pues qué otras opciones se pueden hacer, como por ejemplo en Guatemala se está trabajando para implementar la visa electrónica, que podría ser algún camino un poquito menos complicado, pues complicado en cuanto a lo engorroso, ¿verdad? Pero lo que es importante también, y hago énfasis en decir que es implementada para algunos dominicanos, es porque las personas dominicanas que tengan visas de Estados Unidos, Canadá, México y Schengen no necesitarán sacar esta visa tipo B. Okay. Pero embajador, una pregunta. Normalmente estas libertades se dan a propósito y a raíz de acuerdos bilaterales, que se reciproca la acción. En este caso, ¿qué va a pasar con los visitantes guatemaltecos hacia la República Dominicana? ¿Y cómo deja esto las relaciones entre estos dos países? A ver, es una excelente pregunta, porque esa es una decisión que tendrá que tomar el gobierno de República Dominicana, si hace recíproca la medida o no. Pero ¿por qué digo que es interesante la pregunta? Porque, en primer lugar, en el caso de cuando Guatemala me puso las visas con Ecuador, no obtuvo la reciprocidad de la restricción. Ecuador. Sí, y aquí hago una reflexión. En el caso de los dominicanos, los pocos o los regulares que hagan uso de Guatemala como un país de puente para ir a migrar irregularmente al norte, pues Guatemala sí es un país atractivo para los dominicanos que quieran eso, pero no así a los guatemaltecos que vienen a República Dominicana. Los guatemaltecos que vienen a República Dominicana no usan Dominicana para migrar al norte, embajador, los que quisieran hacerlo.
¿no? Entonces creemos que esta es un poquito la reflexión para el gobierno. Embajador, nosotros teníamos información de que otros ciudadanos, por ejemplo cubanos, estaban viniendo a Dominicana para irse a Guatemala a este proceso migratorio. ¿Ustedes tienen información al respecto? Mire, no lo sé, pero los cubanos, los haitianos también están sujetos a visa cabalmente, porque precisamente son parte de los destinos en los cuales había habido algún tipo de migración irregular. Pero no tengo el dato exacto ahorita de que cuántos cubanos estarían utilizando esto. Pero lo importante yo creo que es resaltar de que no digamos, tratar de motivar al dominicano que vaya realmente a hacer una migración legal y que visite por turismo, por negocios, por lo que sea, Guatemala, y se asombre de lo que tiene Guatemala y no abrir la puerta a que esta migración irregular únicamente se siga aumentando. Embajador, recuerdo que cuando usted nos visitó aquí en CDN, usted vino con mucha ilusión de que aumentara el flujo de dominicanos hacia Guatemala y viceversa para que se conocieran las culturas. ¿Cómo esto afecta los planes que tiene usted como diplomático? Yo diría que no debería afectar. Probablemente exista una reducción de pasajeros, pero son los pasajeros que están haciendo un mal uso de la migración irregular, o sea, un uso de la migración irregular. Entonces eso puede abrir espacios para que más dominicanos puedan ir a Guatemala a hacer un turismo real como que estamos queriendo proponer y como el que hablamos en aquella oportunidad. Embajador, disculpe, cuéntame. ha usado varias veces el término migración irregular. Si nos atenemos a los términos, entendemos que mientras el acuerdo y la apertura de visitar Guatemala sin necesidad de visa para los dominicanos, eso no lo hace irregular, ¿o sí? El hecho de, hay que tener claro que existen estructuras que se dedican a hacer y a promover la migración irregular, que es como tengo entendido que se le llama a este término, que la migración irregular es querer utilizar Guatemala como un país de paso para migrar irregular o ilegalmente hacia Estados Unidos o a otros países del norte, México, por ejemplo, Canadá. Entonces, eso es a lo que me refiero como migración irregular. La migración regular es la que hace cualquier persona que entra con sus documentos y con los comprobantes de que sí tiene la capacidad para ir a quedarse a hacer un turismo, por decirlo, y no tratando de aparentar de que va a ser turismo, pero que al final lo que hacen es son parte de esa estructura donde van hacia el norte, algún país del norte, y poniendo inclusive en riesgo la vida de sus familiares y la de ellos mismos, como ha pasado en algunas oportunidades. Otra pregunta, embajador. Juan Carlos Arbelo, que está conversando con usted, estamos conversando en este momento con el embajador de Guatemala, el embajador Cepeda. Mire, no todo es malo, no todo es completamente bueno, evidentemente, pero ¿qué es lo peor del tránsito de la cantidad de dominicanos que utilizaba a Guatemala como tránsito? Porque y de otras naciones también. Y de otras naciones, pero sobre todo que partían de aquí. ¿Qué era lo peor y qué era lo mejor? Porque de alguna manera ustedes estaban teniendo, digamos que un flujo de personas que tenían una capacidad de consumo que fuera transitoria. ¿Qué era lo peor de todo esto y cómo afecta? ¿Qué era lo mejor y cómo afecta negativamente a Guatemala esta visita transitoria? Mire, el hecho de utilizar a Guatemala como un destino transitorio hacia Estados Unidos, México, cualquier país del norte, conceptualmente no es malo, lo pueden hacer, siempre y cuando esté dentro de dentro de lo legal, ¿no? Lo que no está correcto y lo que es irregular y de alguna manera es ilegal es quienes se prestan a precisamente pasar de manera ilegal las fronteras a través de los coyotes y esas estructuras que en alguna forma también en algunos casos están ligadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de personas, al contrabando, etcétera. Ese es el problema. La gente que quiere utilizar Guatemala para transitar hacia el norte de manera legal y de manera regular, no hay ningún problema. Entonces, eso no va a interrumpir. Y es más, hay mucha gente que lo hace y tiene su visa mexicana, o tiene su visa americana, tiene su visa canadiense, y con eso no va a haber ningún problema. Aquí es precisamente evitar que usen a Guatemala
de manera irregular o ilegal para ir como a través de esas estructuras de corredores hacia los países del norte. Al fin y al cabo, señor embajador, ustedes están defendiendo, si se quiere, directa o indirectamente, la frontera norteamericana, no la de ustedes directamente. ¿Tiene algún beneficio por hacer esto, por ayudar a Estados Unidos con su política migratoria? Yo tenía la pregunta formulada de otra manera. ¿Ejerció de alguna manera estos países del norte alguna presión a Guatemala para que detuviera este flujo? No tengo información que pudiera yo confirmarles lo que me están diciendo. Sin embargo, también no es solo la gente que se queda, y aquí no hablo no hablo únicamente de dominicanos, hablo de todos los países, inclusive hay países de Centroamérica que hacen que en alguna forma también, o hay habitantes de algunos países de Centroamérica o algunos habitantes o de Sudamérica que hacen eso. Que es más, que entran por Sudamérica. Y otro de los problemas es que muchas veces estas personas no solo se quedan no solo van hacia el norte, se quedan de manera ilegal o de manera ilegal en Guatemala, generando a veces algunos tipos de problemas, porque lo que hacen es que únicamente aumentan la cantidad de personas o desempleadas o empleadas informales, o en algunos casos que con tal de sobrevivir también caen en algunos actos de delincuencia. Entonces, ese es el problema, es un tema de seguridad interna. Sí. Así como lo mencionaba, República Dominicana lo está haciendo, lo hace con algunos haitianos. Sí, claro que sí. Bueno, conversábamos con el hay embajador. Que decir, embajador, que reconocemos la soberanía que tiene Guatemala para hacer eso. Totalmente, pero una pregunta, señor embajador, antes de despedirlo, agradeciéndole muchísimo el tiempo que nos ha dedicado aquí en el plato del día. Para reformular o recordar, usted mencionó que las personas que sí tienen visa americana o tienen visa Schengen pueden optar por ir sin visa a Guatemala. ¿Escuché bien o es otra la información? Absolutamente de acuerdo a lo que usted está diciendo, y eso le agrego la visa mexicana y la visa dominicana. Ellos no tienen que hacer este trámite para sacar la visa que se decidió implementar a partir Pero sí debemos, por ejemplo, ir al consulado o a la embajada de Guatemala para clarificar esto. No, simplemente es el mismo proceso de Panamá. Ok, perfecto. Nosotros estamos ahorita como embajada y consulado, estamos en la labor de tener precisamente una reunión en las próximas horas con las autoridades migratorias guatemaltecas para poder tener todos esos detalles que nos han hecho agencias de viajes, empresarios, etcétera, y cuando ya tengamos cómo va a ser la logística, cómo va a ser todo eso, vamos a convocar una conferencia de prensa para poder darles todos esos detalles y tratar de despejar las dudas. Pero lo que quiero enfatizar es precisamente el hecho de que lo que queremos es que los viajeros que van a hacer turismo y de que van a hacer realmente negocios o lo que sea, vayan de una manera segura, y queremos evitar que Guatemala sea usada como un puente para tráfico ilegal de personas. Bueno, se lo digo de esta manera, tal vez un poco coloquial. Sí, claro, y es la correcta. Guatemala es como una dama, como una mujer, que le guste que la visiten, que le guste que la descubran, que le gusta que la conozcan, pero no le gusta que la usen. Excelente. Muchas gracias, embajador, por aceptar nuestra llamada. Y estamos atentos a la convocatoria de la rueda de prensa para tener a nuestros medios ahí presentes. Será un gran gusto poder convocarlos y llegar a la información pronto. Bueno, muchísimas gracias. Debería ser un press trip e invitarnos. Claro, nos vamos para allá. Bueno, eres el embajador Javier Cepeda con Z, embajador de Guatemala en la República Dominicana. Ya saben, para la vuelta a México va a ser más difícil entrar a Guatemala. Te decía, Nere, ocurre lo mismo que está haciendo Guatemala para países centroamericanos como Panamá y Costa Rica. A Panamá y Costa Rica usted entra si tiene su visa norteamericana, sin ningún inconveniente, usada ya, hay que decir. Ya tiene que haberle dado entrada a Estados Unidos. De lo contrario, tienes que ir al consulado de esos países a pedir la emisión de un visado. Recuerden que al fin y al cabo lo que busca esta medida es proteger, resguardar la frontera estadounidense. Y si yo tengo posibilidad de entrar a Estados Unidos, ¿para qué tengo que pasar por esos países? Pero le ha generado un problema grave el alto flujo migratorio a esos países. Hay que ver los reportajes que prepara, por ejemplo, AFP, que prepara BOA. Mira, hay zonas, por ejemplo,
de Fronterizas. México, de México, que eso es un desastre. Sí. Las cientos de inmigrantes que ponen campaña, el sucio, Campamentos, campamento, sí. una cosa horrible, y que eso le genera un problema de salud pública Claro y de que otras sí. Claro. índole a los países. Entonces, bueno. Lo malo es cuando Estados Unidos quiere salir de ese problema tirándosela a los países pobres de América Latina. Lo que yo no entiendo y sería muy bueno y pero al entenderlo. final no es tirárselo porque Huele a eso. porque al final, pero llegan, Ujú. porque no es un mito. Mira, No, claro. No es un mito, Mira, es un mira, mito. mira, Albanelli. Ahí están las cifras, te voy a decir Albanelli. las cifras. Y en la nueva La tendencia en cifra. redes de decir, esta es la vuelta, y se tiran Sí, una foto pero- todo sucio y pero- después otra vuelta pero, en, mi amor, en ese- Nueva York, en ese Times Square. Ese tránsito le deja pocos perjuicios a Guatemala. Señores, seamos Bueno, honestos. me- En los 2 pero o 3 oye días esto, que tú oye duras, esto. Totalmente de acuerdo. claro, lógico. Oye, Pero te esto, están usando. y no está Guatemala, bien. te el están año usando, pero pasado- finalmente te estás beneficiando. No, ¿de qué? Hoy por El hasta de la venta de consumo. pasajes. No, hombre, ¿Y no. tú crees que en la venta de un pasaje de aquí a Guatemala solo gana República Dominicana? No. No, ganan ambos países. Entonces. Miren, el año pasado, según informes, Guatemala negó el ingreso a 1.393 dominicanos, mientras que en el 2021 lo negó a 474. Es que alto. Pero miren, un poco más adelante. A mí me gusta esa vamos a cifra, estar Alba, hablando- perdón. Me gusta esa cifra, una que parece que no lo enseña ahí, que habla de que en un cuadro que aparece, ayer aparecía, de que dentro de ese grupo le dio asilo a 37 ciudadanos dominicanos y después aparece otro encasillado que dice y repatrió a 37. Bueno. Buen provecho. El plato del día.